Saludos. Estos fueron los titulares que me llamaron mucho la atención sobre los puntos más calientes del planeta, con operaciones bélicas y tensiones que echan candela. Hasta el mediodía del 9 de agosto del año 2026. Comencemos con el país de Irán. El señor Araghchi indicó: Irán y Omán están muy cerca del acuerdo de Hormuz. La reapertura depende de que los Estados Unidos cumpla con el MOU, o Memorando de Mutuo Acuerdo. Pezeshkian, presidente de Irán, señala los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki y dice que la misma mentalidad todavía rige en Washington. Asesor del líder, o sea, del ayatolá, dice que las fuerzas estadounidenses deben abandonar Asia Occidental e insta a la cooperación regional. Hormuz permanecerá cerrado hasta que Estados Unidos cambie su comportamiento, dice jefe de seguridad de Irán. La reapertura del estrecho de Hormuz depende de que los Estados Unidos acepten las condiciones de Irán, dice portavoz de las Fuerzas Islámicas Revolucionarias de Irán. Irán presenta lista de exigencias que Estados Unidos debe cumplir para la reapertura del estrecho de Hormuz. En Teherán, capital de Irán, a través del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, se ha formalizado una lista de 6 condiciones claves dirigidas principalmente a los Estados Unidos antes de autorizar la reapertura del paso marítimo por el estrecho de Hormuz. Estas son las 6 exigencias de Irán: levantamiento del bloqueo naval, fin inmediato del bloqueo a los puertos y buques iraníes desplegados en la región, cese total de las sanciones económicas, suspensión y eliminación de las sanciones unilaterales impuestas contra Irán, liberación de los fondos congelados, desbloqueo y repatriación de todos los activos financieros e inversiones iraníes retenidos en el extranjero, pago de reparaciones de guerra, compensación económica por los daños materiales y financieros causados a las infraestructuras de Irán, cese de operaciones militares y amenazas, detención inmediata de las acciones armadas y maniobras contra territorio iraní y sus aliados regionales en Líbano, Palestina, Yemen e Irak. Retirada de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Repliegue de la presencia militar estadounidense desplegada en las inmediaciones de la República Islámica y el Golfo Pérsico. Además, Irán quiere imponer estas normas de navegación a través del estrecho de Hormuz. Solicitudes y emisión de permisos de paso previos. Esto incluye una declaración detallada de carga enviada con antelación. Cobro de peajes para transitar por el estrecho de Hormuz. Esta es una imposición unilateral de tarifas por tránsito y protección ambiental. Tránsito selectivo por el estrecho de Hormuz. O sea, se emitirá un permiso de navegación prioritaria o exclusiva a países con los que Irán mantiene alianzas directas. Países enemigos o en conflicto con Irán no podrán usar el estrecho de Hormuz. En fin, yo personalmente entiendo que estas exigencias se traducen en que este conflicto terminará en guerra total, porque los Estados Unidos no le puede permitir una victoria a Irán. Y también se abre la puerta para que países de la Unión Europea y de otras partes del planeta se unan para mantener el estrecho de Hormuz
completamente libre del control del país de Irán. En Israel, hay reportes de que Israel se prepara para atacar a Irán sin los Estados Unidos. Las fuerzas de defensa de Israel y el Shin Bet reconocen por primera vez una misión especial para dar caza y eliminar a todos los terroristas que participaron en el ataque del 7 de octubre. El ex jefe de gabinete del primer ministro Netanyahu afirma haber bloqueado la exigencia de que todo el personal de la oficina firmara un juramento de lealtad a la familia de Netanyahu. El gabinete de Israel rechaza la tregua de 14 días en la Franja de Gaza, pese a la presión de los Estados Unidos. Israel restringe el acceso de los palestinos con rejas en Cisjordania. O sea, que están instalando bloqueos, controles de acceso y barreras para que los palestinos no se puedan mover con plena libertad en Cisjordania. Israel pospone la siguiente fase del plan de Trump para Gaza, mientras el Shin Bet advierte que Hamas busca atrapar a Israel. Israel rechaza el plan de 15 puntos de Donald Trump para la Franja de Gaza, dice Netanyahu. Así que, por ende, Israel rechaza el plan de paz de la Junta de la Paz. Acusan a Israel de militarizar la arqueología y los yacimientos arqueológicos ancestrales de Cisjordania. O sea que el ejército de Israel y su gobierno están tomando control de esos lugares históricos. Israel ataca el sur del Líbano tras las conversaciones mediadas por los Estados Unidos. O sea que Israel ignora por completo los esfuerzos de los Estados Unidos para que se logre un cese al fuego en el Líbano. En Yemen, el Consejo de Seguridad de la ONU ha perdido credibilidad. Sus resoluciones son inútiles, dice funcionario de Nasrallah. Ataques hutíes dejan 10 muertos en Yemen. La ONU advierte del regreso de una guerra civil a gran escala en ese país. Al menos 7 civiles muertos y 35 heridos en un ataque por los Houthi contra el puerto de Mocha dentro de Yemen. Las Fuerzas Armadas de Yemen matan a decenas de mercenarios respaldados por Arabia Saudita en nuevos ataques con misiles y drones. Yemen ataca instalaciones energéticas de Arabia Saudita por violaciones del espacio aéreo de Sadr Ajá. En Pakistán, el ministro de Defensa de Pakistán amenaza a Israel, al que califica como ilegítimo tras firmar un pacto con Arabia Saudita y Turquía de defensa mutua si son atacados. En los Estados Unidos, el Senado aprueba un amplio proyecto de ley de sanciones a Rusia negociado por el fallecido senador Lindsey Graham. Las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos abren campos de pruebas a pequeñas empresas para intentar llevar armas más rápido al campo de batalla. Los Estados Unidos prevé destinar $1.000 millones a Colombia para un paquete de seguridad. El Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York afirma que la retórica de Mamdani genera una pesadilla de seguridad para la visita de Netanyahu, según un informe. Acusado de filtración, el ex secretario de la Fuerza Aérea pierde su autorización de seguridad. Los Estados Unidos sancionan a Cuba por cooperación militar con Rusia, China e Irán. Relacionado a la guerra ruso-ucraniana,
un niño entre los 3 muertos en ataques con misiles rusos cerca de Kiev. Ataques rusos en la región ucraniana de Kherson deja al menos 2 civiles muertos. Si oyen campanitas, ruidos y ladridos, es mi perrita Mía que está haciendo durante el día de hoy muchas maldades. Y además tenemos los camiones de distribución de agua que están llevando el preciado líquido a diferentes residencias de la urbanización. Porque recordemos que en Puerto Rico estamos pasando por una sequía monumental. Vamos para el piso. Vamos. No moleste. Quédate quietecita. Un dron explosivo se estrella en el noreste de Bulgaria sin causar daños. Un dron no identificado explota cerca de un gasoducto en la frontera búlgaro-rumana. Kiev iniciará una investigación. La inteligencia de los Estados Unidos cree que el dron equipado con explosivos en el aeropuerto alemán de Leipzig probablemente pertenece a Moscú. Ucrania compra 70 misiles ATACMS y otras armas de los Estados Unidos a Turquía en un importante paquete de defensa. El presidente serbio Vučić apoya la adhesión de Ucrania a la Unión Europea en el segundo día de la cumbre con Zelensky. Ucrania afirma haber atacado 2 refinerías de petróleo en Rusia. Según informes, Ucrania ataca refinerías de petróleo rusas en el Oblast de Samara y en Krai, en el Oblast de Krasnodar. Ataques rusos en Ucrania dejan al menos 12 muertos con 81 heridos. Es hora de actuar. El Senado de los Estados Unidos aprueba el proyecto de ley de sanciones contra Rusia, largamente postergado, dirigido a compradores de energía. Ucrania afirma haber atacado 12 buques de la flota clandestina rusa en el Mar Negro y el Mar de Azov. Un dron ruso impactó un tren entre las zonas de Sumy y Kiev. Los pasajeros fueron evacuados a tiempo. Otro ataque ruso nocturno contra la capital de Kiev y la región de Kiev deja 4 muertos, entre ellos un niño de 3 años. Las fuerzas de Rusia toman el control de Ivanovka en la región de Kharkov. Rusia ataca un buque de carga seca al este de Odessa que transportaba armas para el ejército de Ucrania. Las fuerzas rusas atacan una empresa de defensa y un depósito de combustible en Kiev. Se declara un incendio en una refinería del sur de Rusia tras un ataque con dron. 5 heridos. Drones atacan un complejo industrial en la región del Volga, según el gobernador. El Pentágono destituye del mando a un general estadounidense que coordinaba la ayuda militar a Ucrania. El Senado de los Estados Unidos aprueba un proyecto de ley que endurece las sanciones contra Rusia y el país de Irán. Es improbable que la Cámara de Representantes apruebe sanciones más severas contra Rusia, según un periodista. Tropas rusas liberaron 8 comunidades en Ucrania en una operación durante la semana pasada, según altos mandos. Rusia ataca 3 buques de carga seca y destruye un tren del ejército ucraniano. Una empresa belga solicita una excepción para seguir operando en una república que pertenece a la Federación Rusa, que tiene un centro de fabricación de drones, indicando de que ya de todos modos lo hace. Esta empresa tiene una operación en la República de Tatarstan,
de la Federación Rusa. En Taiwán, esta isla moviliza barcos y misiles antibuques para recrear el rechazo de un desembarco de China. O sea que se preparan para repeler una invasión. En Japón, Nagasaki pide abolir las armas nucleares en el 81 aniversario de la bomba atómica. Recordemos que Nagasaki fue la segunda ciudad de Japón destruida por un armamento nuclear. En la península de Corea, Corea del Sur revisa su postura de seguridad tras el lanzamiento de un misil por parte de Corea del Norte. Corea del Sur propone dejar de considerar a Corea del Norte como enemigo principal. Corea del Sur insta al respeto de la soberanía norcoreana. China lanza una amenaza si se lleva a cabo una operación militar en contra de la isla de Cuba. Sobre el conflicto entre Italia y España, la oposición en Italia critica a Meloni por crear una crisis diplomática sin fundamentos con España. España amenaza con represalias si Roma mantiene los controles fronterizos. España controla a 199 viajeros de terceros países llegados de Italia en 12 vuelos. Recordemos que Meloni suspendió el acuerdo Schengen que permite el tránsito libre de personas entre los países que son parte de ese acuerdo. Nuevas noticias sobre la sequía en Europa. Buques de guerra nazis hundidos resurgen a medida que bajan los niveles del agua. Buques de guerra alemanes hundidos durante la Segunda Guerra Mundial han emergido del Danubio en una Europa azotada por la sequía. Lo mismo ha sucedido en el río Rin, donde la carga comercial a través del río se ve afectada. En la sección privada del canal preparé un video del impacto de la sequía sobre todas las centrales nucleares situadas en ríos de Europa. Y ya llegamos al final. Comente, comparte este video, auspicie y recomiende el canal. Me da un like y nos vemos mañana.